29º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 16 de octubre del 2022. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. En el primer punto meditamos: Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». En aquel tiempo Jesús les contó a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin cansarse. Es el mismo Evangelio, como se ve, el que hoy fija el tema de nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, y este tema es la oración. Por tanto, debemos hablar de oración, o más bien dejarnos enseñar por Dios sobre la oración. La oración, escribía un padre de la Iglesia, es diálogo con Dios y es un bien supremo. Es, en efecto, una íntima comunión con Dios. Como los ojos del cuerpo al ver la luz son iluminados por ella, así también el alma que se tiende hacia Dios es iluminada por la luz inefable de la oración, cuando no se hace por costumbre, sino que procede del corazón. La oración es, pues, la luz del alma. En la oración somos ya lo que seremos en la vida eterna, cara a cara con Dios. Cuando oren, digan: Padre nuestro. Solo con estas dos palabras Jesús definió qué es la oración y cuál debe ser la actitud básica del discípulo cuando ora. Orar, en su forma más simple, es volverse a Dios como hijos, es decir, Abba. Jesús no solo enseñó esta nueva forma de orar, nueva porque ningún judío se había atrevido jamás a volverse a Dios con ese título familiar, sino que la vivió. A la libertad en la oración se opone una cierta esclavitud de la que debemos liberarnos. La primera es la esclavitud de las fórmulas. ¿Quién sabe cómo la convicción de que con Dios debemos usar ciertas fórmulas fijas ha terminado imponiéndose entre el pueblo cristiano, como si la eficacia de la oración estuviera en el poder mágico que ciertas palabras tienen sobre la divinidad, más que en la pura y absoluta generosidad de Dios. Los paganos, dijo Jesús, piensan así, por eso multiplican sus palabras, pensando que serán oídos gracias a su palabrerío. Un signo de esta esclavitud ritualista puede ser no saber rezar, sino con oraciones que se saben de memoria: el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, etc. Son oraciones sublimes que permiten, entre otras cosas, orar juntos con una sola voz de muchos hermanos, por lo tanto, nunca pueden ser abandonadas. Sin embargo, corren el riesgo de no decir nada más, de convertirse en cascarones vacíos si no van acompañados de una oración personal que brota con sus propias palabras o sin palabras del corazón, no de la memoria. Ninguno de nosotros tomaría en serio a un amigo que siempre le habla con clichés como un libro impreso, o a un novio que escribe cartas de amor copiándolas de un manual especial. En algunos momentos de la vida espiritual conviene incluso dejar un poco de lado las conocidas oraciones y hablar a Dios ex abundancia cordis, como dijo Jesús, con sencillez y confianza filial, tal vez incluso discutiendo o peleando con Él como hizo Jacob. Esto es cierto tanto para la oración personal y privada como para la oración comunitaria, que a veces se hace en grupos de oración espontáneos y creativos. La última barrera a superar en este campo es la de las propias palabras, ya sean repetidas de memoria o incluso creadas sobre la marcha por nosotros. Cuando la palabra ya no basta, sino que corre el riesgo de convertirse en un obstáculo, porque obliga a Dios a permanecer detrás de nuestros esquemas mentales, las palabras son casilleros. Cuando la palabra ya no basta, entonces hay algo mejor que la palabra. Está el silencio, está el gesto, está el júbilo del corazón, que se traduce en simples exclamaciones o modulaciones de voz.
esa que los primeros cristianos con toda probabilidad querían decir con la expresión orar en lenguas. La oración es un diálogo con Dios y es verdad, pero el cristiano debe aspirar a una forma de oración aún más íntima que ya no es un diálogo sino un dúo. El diálogo es cuando dos personas hablan alternativamente, una habla y la otra escucha y viceversa. Dúo es cuando dos personas hablan, o mejor, cantan al unísono. La oración más alta, por lo tanto, es cuando el creyente se une al Espíritu Santo que ora en él con gemidos indecibles, por supuesto inexpresables en palabras, y juntos gritan Abba, Padre. Este es el dúo que más ama a Dios. Señor Jesús, que eres el juez misericordioso, concédenos la gracia de saber orar con insistencia, no solo para tener un beneficio, sino también para cambiar nuestra vida y saber amar y servir como tú. En el segundo punto meditamos, y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que, en un abrir y cerrar de ojos, les hará justicia. La segunda esclavitud es la de los lugares, el no saber orar, sino en la iglesia o en un santuario o al pie de la cama. A la mujer samaritana que le preguntó dónde se debe adorar a Dios, Jesús le respondió que para adorar al Padre no había necesidad de ir a Jerusalén ni al monte Garazim, porque Dios es espíritu y en todas partes se puede adorar en espíritu y en verdad. En todas partes, por lo tanto, incluso en el tranvía y en la metropolitana, incluso en el coche por una calle libre y recta, incluso mientras las manos están ocupadas escribiendo o limpiando, es posible rezar. No debemos elevar nuestra alma a Dios solo cuando esperamos con todo el espíritu de oración. Es necesario que, aun cuando estemos ocupados en otras cosas, tanto en el cuidado de los pobres como en otras actividades, tengamos el deseo y el recuerdo de Dios para que, sazonado con el amor divino como con la sal, todo se haga muy sabroso alimento para el Señor del universo. Es necesario traer consigo el propio oratorio y de vez en cuando volver a entrar en él. Santa Catalina de Siena decía que había construido una celda interior que siempre llevaba consigo en sus viajes apostólicos, y San Agustín se dijo a sí mismo, él volvió a entrar en sí mismo, la verdad habita dentro de ti y te espera. Un día se le dijo a María de Betania, el Maestro está aquí y te llama. No hace falta ser San Agustín o Santa Catalina para aspirar a eso, basta ser bautizados, estar en gracia y ser creyentes sobre todo en el amor de Dios. La tercera esclavitud es la de los tiempos. Por supuesto, es muy importante tener o darse tiempos fijos de oración durante el día. Sin embargo, hay cristianos que todavía no pueden concebir la oración fuera de unos horarios tradicionales, por la mañana, nada más levantarse, o por la tarde, antes de dormirse. No dije las oraciones de la mañana y de la tarde, se oye repetir en el confesionario. Después de esos momentos se cree que terminó para la oración, como si Dios tuviera una oficina como las personas importantes de este mundo, con el siguiente escrito, se recibe solo de tal hora a tal hora. En esto también el modelo debe ser extraído de la vida. Cuando ha habido en nuestra vida una persona que verdaderamente querida, un amigo, un novio, un niño recién nacido, el pensamiento de esa persona no se ha limitado a 2 momentos del día. Por el contrario, cada vez que tocaba su mente y su corazón, volaban tras él y se encendían por dentro como una luz. Así debe ser con Dios. Un salmo muy hermoso dice, cuando en mi lecho me acuerdo y pienso en ti, en las vigilias de la noche. Por eso, aun cuando te despiertes en el silencio de la noche, me gozo en la sombra de tus alas. Espíritu Santo, danos la confianza en el poder de la oración, la certeza de que Dios responde rápida y oportunamente a nuestras peticiones. En el tercer punto meditamos, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Debemos recordar aquí aquella exhortación del Evangelio de hoy. Oren siempre, no se cansen nunca. La comunidad primitiva tomó muy en serio la recomendación de Jesús. Eran asiduos en la oración. Leemos en el libro de los Hechos.
Orar sin cesar no significa estar continuamente de rodillas o con los brazos en alto. Hay otra oración, la interior, y es tu deseo. Si tu deseo continúa, también lo hará tu oración. Quien desea a Dios y su descanso, aunque calle con la lengua, canta y ora con el corazón. Los que no desean pueden llorar todo lo que quieran, pero para Dios están mudos. La oración es el espejo fiel de la vida. La oración no es improvisada, es fruto de la atención a Dios, de la fidelidad en las cosas pequeñas, del ascetismo. Hay que orar antes de orar, es decir, empezar a invocar a Dios desde lejos, antes del tiempo que pretendemos dedicar a la oración, para que Él nos disponga el corazón y la mente y comience a atraernos hacia Él. Entonces, llegado el momento, romper con las ocupaciones y pensamientos de antes, como quien cruza un río descalzo, dejando todo su equipaje en la orilla, para ofrecerse por completo al diálogo con Dios, pararse sobre las murallas de una fortaleza, teniendo solo el cielo delante de uno y todo lo demás detrás. Esta es la actitud ideal para una oración personal verdaderamente profunda. Subir las murallas significa entrar en una actitud más bien que en un lugar de vez en cuando. También es necesario entrar en un lugar. El consejo viene directamente de Jesús. Cuando oren, entren en su habitación y cerrando la puerta, oren a su Padre en el secreto. Para algunos su habitación es el último refugio de la oración en este mundo. Por lo tanto, debemos tomar esa recomendación del Señor literalmente. En el Evangelio de Juan, leemos que en la noche de Pascua, mientras las puertas del lugar estaban cerradas, Jesús se acercó a sus discípulos. Jesús viene cuando las puertas están cerradas porque viene desde dentro. Algo parecido a lo que sucede en el árbol sucede en la oración, gracias al proceso de la clorofila. El árbol vive y florece porque sus hojas, expuestas a la luz, fijan oxígeno en el aire. El creyente vive y se renueva cuando en la oración se expone a la luz de Dios y fija el Espíritu Santo en su alma. La oración es nuestro oxígeno espiritual. Llegados a este punto, solo nos queda hacer lo que un día hicieron los discípulos, volvernos a Jesús a implorar. Señor, enséñanos a orar. Tenían líderes que no sabían orar y nosotros también entendimos que no sabemos orar, al menos como la palabra de Dios nos ha revelado hoy que debemos orar. Estamos distraídos por mil cosas. La oración rara vez tiene la oportunidad de hundirse profundamente en nosotros y nosotros en la oración. Nuestro corazón es a menudo una tierra árida y sin agua. Por eso, Señor, enséñanos a orar. Sabes enseñar no solo con palabras, sino en la realidad. Puedes dar en un momento lo que nosotros solos no podemos conquistar y retener, el espíritu de oración. María, Madre nuestra, ayúdanos a perseverar en la fe, especialmente en estos tiempos de dura prueba, que nuestra fe sea más fuerte y fecunda en las obras de caridad y que podamos ayudar a muchos a recuperarla, redescubrirla y madurarla. Amén.